Que el Señor lo bendiga ricamente. Bienvenido a este estudio de la palabra del Señor. En este caso, Mateo 24:34. Antes de iniciar con esta exégesis somera de este versículo de Mateo 24, quiero instarlo y quiero invitarlo para que visite la página de su servidor, Casa de Oración Daniel Flores. Vamos a poner la dirección inicial: Casa de Oración danielflores.es.tl, donde encontrará comentarios a los diferentes versículos de la palabra del Señor, estudios de gramática griega. En este momento estamos comentando el manual de Guillermo Davis. Tenemos también, acudimos a las fuentes de el Códice Sinaítico, Código Vaticano, y otros papiros, fragmentos más antiguos. Lo insto para que me acompañe. Tenemos aquí en la parte derecha estudios bíblicos, la gramática griega, exégesis, para que usted pueda acompañarme en este interesante programa y verlo de una manera más, yo diría, más ordenada. Hoy Mateo 24:34. Este versículo muy importante y que ha generado muchas dudas en mucha población cristiana. Hoy lo vamos a analizar desde la perspectiva de Mateo 24. Mateo 24:34 dice: Jesús dijo: amén digo para vosotros, que de ningún modo sobrepasare la generación esta hasta que todo esto se genere. Y es un versículo bastante complejo, porque Jesús dice: no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y aquí entramos en un conflicto con la palabra generación. ¿Qué es una generación en la Biblia y qué debemos entender por esta generación? Higenea afti, esta generación, la generación esta. ¿Y a qué nos referimos? Porque generalmente en la Biblia encontramos esta palabra generación tanto en el códice, en el Nuevo Testamento griego, como lo encontramos también en el Antiguo Testamento en la Septuaginta. Y resulta que el gran significado que aparece de generación es lo que entendemos en estos días por generación. Es decir, una generación es una población. Por ejemplo, mi generación es, yo soy el papá de mis hijos y esa es mi generación, mi vida, lo que yo dure viviendo, 70 años, 80 años, 100, 200, 1000, no sé cuántos años va a vivir uno. Lo que sí es que una generación es eso, la generación, uno dice, la generación de Abraham es lo que vivió Abraham en su tiempo, la generación de Matusalén es de 900 años, lo que vivió Matusalén. La generación de Adán, la generación. Entonces la palabra generación se vuelve un poco ambigua y un poco complicada. La gran pregunta es cómo la entendió Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo jugaba mucho con las palabras y eso lo encontramos en varios textos. Cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y ellos creyeron que hablaba del templo físico, pero él estaba hablando del corazón, del templo que hay dentro de nosotros. Entonces las palabras juegan un papel importante. Sin embargo, esta generación puede referirse al momento en que inicia el fin del mundo. Eso es una de las, podríamos decir, una de las interpretaciones que podríamos encontrar de generación. El momento en que Jesús dijo: ¿dónde iniciará el reino de Dios? Con las guerras mundiales. Está en Mateo 24 al principio. Todavía no es el fin, habla de guerras, pero cuando habla de las guerras, y entonces este será el principio de dolores. Desde el momento del principio de dolores hasta la venida del anticristo es una generación, la generación del anticristo. La generación desde un punto de vista más de años.
Hablemos de que una generación dura aproximadamente 100 años. Entonces, la generación podría ser del fin del mundo, podría ser eso. Podría ser, estamos especulando. La otra generación es que la Biblia no se maneja por tiempos de años, sino que se maneja por periodos. Sobre todo en la parte escatológica, en la parte de la venida de Cristo, la parucía, más que todo se utilizan las generaciones, por ejemplo, la generación del imperio babilónico, la generación del imperio egipcio, la generación del imperio medo-persa, asirio. Podemos decir que Jesús estaba viviendo en la generación del imperio romano, ¿verdad? Entonces no se le pasará en la generación esta hasta que todo esto se genere. Podríamos hablar de que el imperio romano no ha terminado, ha continuado tal vez presente de alguna manera en la iglesia católica. ¿Por qué? Bueno, porque el imperio romano es cierto que como imperio sí terminó, pero luego toda su estructura política pasa a ser parte de la iglesia católica. Los reyes o los emperadores ya no va a ser el emperador, sino que ahora va a ser el papa el emperador. Y de hecho tuvo en mucho tiempo una función muy parecida a la del papa. Los vestidos, las ropas que usan los sacerdotes, los obispos, era la ropa de los reyes romanos. Entonces se mantiene el mismo senado, los famosos cardenales, ¿verdad? Digamos, el modo político pasa a una iglesia. Se refería a Jesús a eso, la generación del imperio romano, digamos que no va a terminar hasta que todo esto se genere. Entonces, podría ser, en realidad la palabra generación, en este contexto, juega un papel muy relativo. Y la gente dice, es que tenía que ser antes de los 100 años. Puede ser que tenga otro sentido, ¿verdad? Puede ser que el énfasis de Jesús está puesto en el reino de Dios, en el reino de los cielos, como lo vamos a ver ahorita. Puede ser que esté puesto ahí. Puede ser que esté puesto y que esta generación se refería a Hechos de los Apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Puede ser. En realidad, como yo le vuelvo a repetir, la palabra generación es muy relativa, ¿verdad? Entonces, y podría seguir, ¿verdad? Podríamos seguir con con muchos otros textos, ¿verdad? Bueno, vamos también hay una información que yo tengo por acá. Las generaciones en la revelación no son de 100 años, como para nosotros los occidentales, sino que se computan con imperios. La generación de Jesús estuvo ubicada en el Imperio Romano, Sexto Imperio, que para muchos todavía sigue latente en la Iglesia Católica, por lo menos hasta 1962-65, en que se omitió el término romano. Recordemos que la Iglesia llamada una Santa Católica Apostólica y Romana, y en el Concilio Vaticano II se elimina lo romano. Puede ser. En realidad podríamos seguir haciendo un montón de conjeturas más, pero en el caso mío yo digo es algo que es como un misterio, ¿verdad? En el caso mío pienso eso por esto, porque la palabra generación yo digo que se está refiriendo, para mí Jesús estaba hablando del final, es decir, no pasarán 100 años. Y para mí concretamente Mateo 24, el corazón es el reino del anticristo. Es decir, el reino del anticristo no durará 100 años, no durará una generación completa. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Recordemos que el anticristo es un personaje que puede vivir 70 años, pero que solo tendrá un reino de 3 años y medio. Y tal vez esta fue la forma en que a la hora de transmitirse el escrito, pues fue la forma en que Jesús lo dijo. De una manera, Jesús tenía una forma particular de hablar ciertas cosas y misteriosas. Esta puede ser una de ellas. Bueno, hermanos, eso es lo que tenemos que decir sobre este versículo interesante que vamos a ver hoy. Vamos a ver un momentito los códices, a ver qué dicen los códices, a ver si encontramos alguna otra
información. Tenemos a Nestle Alan aquí arriba, amén, ¿verdad? Amin lego, amin. El amin lo encontramos aquí en el código sinaítico y en el Vaticano el amin lo encontramos aquí. Lego lo encontramos aquí en el sinaítico y lego aquí en el Vaticano. El famoso umin, vosotros, otra vez umin aquí, ¿verdad? Umin y vienen las diéresis. Aquí se ven las diéresis y umin, aquí vienen las diéresis. ¿Lo ve? Umin, oti, umin y aquí no veo la palabra oti, ¿verdad? Oti, 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 oti. Sí se ve aquí, oti. Aquí oti, luego aparece oti. Oti está omitido, ¿verdad? Está omitido por el sinaítico. Oti, no puede. Aquí aparece U. Aquí aparece U. Esto nos podría indicar que un amanuense, un escritor de estos manuscritos, podría haber omitido algunas palabras, algunas letras. Puede ser que se dé el caso que omita palabras y letras, que haya errores. No todo era tan perfecto, ¿verdad? Esto nos indica esto. O puede ser que el documento anterior no tenía la palabra oti. Luego sigue mi, umi, ¿verdad? Que es una negación grande. Parelsi, aquí tenemos a Parelsi. Y vamos a buscar a Parelsi, aquí está Parelsi. Y Genia o Genia, y aquí está el artículo. Genia, aquí está el artículo. Y Genia, ahí está. Afti o Auti, aquí está en el sinaítico. Afti en el Vaticano. Eos, ahí está. Eos en el sinaítico y Vaticano. Panta. Eos. No está, no lo veo en el sinaítico, está panta. ¿Verdad? No aparece panta. En el Vaticano, otra omisión, o así venía el manuscrito del cual se copia, son diferentes. Tafta y tafta, ahí aparece igual. Y genite, aquí aparece genite, ¿verdad? Que no aparece ahí, sino genite. Aquí está ahí, ¿lo ve? Y aquí solo como se pronuncia, genite. Es muy interesante, ¿verdad? Genite. Volvemos a decir lo mismo, el código sinaítico copia más cómo se pronuncia que cómo se escribe. Sobre todo en ciertas palabras que son menos comunes en el Nuevo Testamento. Vámonos inmediatamente, mis queridos hermanos, a quitar la pluma para volver de nuevo a la segunda parte, que sería la parte de genite. Vamos a ver el cuadro comparativo. Vamos a ver, bueno, la expresión amén digo vosotros es muy usada por Jesús, ¿verdad? Para expresar una verdad indiscutible, va a decir una verdad, algo así como una máxima. Todas las señales que Jesús enunció en este capítulo no durarán una generación, es la interpretación que yo infiero. La generación que se comienza a cumplir estas señales se pueden circunscribir en un año o menos, pues una generación a veces implica menos años. Esta generación pudo haber sido entendida por los cristianos del siglo I como que la venida de Jesús era inminente y tal vez por ello el desinterés por escribir y detallar todo de manera amplia. Y nos vamos aquí, vamos a usar la pluma. Amin lego umin, aquí la vemos en Mateo, Marcos y Marcos. Muy bien.
oti umi parelti, oti umi parelti, oti umi parelti, el texto es parecido, y genia, y la generación, y genia, afti, esta, afti, esta. Y luego tenemos curioso, porque aparece eos, no aparece eos en Marcos, pero aparece eos en Lucas. ¿Era otra fuente que utilizó Mateo y Lucas, pero que no utilizó Marcos? No sabemos. Anpanta, lo usa Mateo y Lucas, pero no lo usa Marcos. Sin embargo, Marcos sí utiliza pantas, ¿verdad? Lo vemos. Y panta, que podemos decir que ese panta lo van a utilizar los tres, ¿verdad? Lo utilizan los tres, pero el gran parecido de Mateo y Lucas en este caso. Tafta, panta y tafta está al revés, ¿verdad? Y tafta es omitido por Lucas, pero está en Marcos. Tauta panta y panta tafta, están invertidos. Y luego viene el mejris, no aparece en ninguno de ellos. Y aparece genitai, los tres. Hermanos, este análisis, este cuadro comparativo, lo sinóptico, ¿qué me dice? Me dice que los tres copiaron de un documento anterior. Un documento que los alemanes llamaron Q. Documento Q, que es fuente. Los tres copiaron de un documento anterior. Y vean el parecido. No hay que ser muy inteligente para notar que hay un gran parecido. Y que realmente ellos no son los escritores originales. Por eso aquí se va la teoría de que Mateo sea el escritor. Si Mateo hubiera sido el escritor, Mateo el apóstol hubiera escrito algo original que él vio. Muy diferente a lo de Marcos, que muchos dicen, la tradición dice que Pedro le dictó a Marcos. Si Pedro le hubiera dictado a Marcos, hubiera sacado un evangelio totalmente original, como hizo Juan. Y Lucas, si Lucas también recibió una información, pues hubiera sido, pero no, resulta que los tres copiaron de alguien. No es ilegal porque lo que hicieron fue tomar de un documento Q los tres y de ahí se tomaron ellos. Agregaron una que otra palabra que se puede deber a dos cosas. Al paso del tiempo, el teléfono chocho, fenómeno del teléfono chocho, o puede ser también que en ciertos momentos utilizaron otras fuentes de otros testigos, ¿verdad? Que había muchas fuentes en el siglo I. Esas serían las posibles respuestas a eso. Vámonos de nuevo a Mateo 24:34 y nos vamos al interlineal. Usamos la pluma y en la pluma dice amén. Amén, lo vamos a traducir. Amén es una partícula enfática que significa amén. Eso así viene. Amén es amén. Amén, sí. Estoy de acuerdo. Amén. Ese es el amén, ¿verdad? Jesús lo usaba cuando iba a dar una máxima, una expresión como un decreto. Algo así. Amén. Amén, ¿verdad? Ya lo tengo. Amén. Luego aparece lego. Lego viene del verbo, es un verbo, viene del verbo lego, que es decir, ¿verdad? Lego, decir, en la voz activa, ¿verdad? Lego es de la voz activa, es del presente indicativo activo primero. ¿Dónde encuentra lego? Aquí. Esto es uno de los primeros que aprendemos en toda la gramática. Es un presente del modo indicativo, primera persona. Yo digo. Amén digo.
Y luego viene umin, que lo vamos a pasar en el otro lado. Umin es un pronombre personal, es decir, es una especie de adjetivo. Viene de su, ¿verdad? Ego, su, aftos, son tres. Su es el segundo. Pronombre personal, una especie de adjetivo, donde masculino, femenino y otro es exactamente el mismo, ¿verdad? Amén digo, umin. Umin, ¿dónde lo encontramos? A umin, lo encontramos aquí. Es un dativo, ¿verdad? Por eso es un dativo, obviamente plural, ¿verdad? Masculino, femenino, neutro, lo que sea. Viene de su, que es tú. Nada más que aquí viene plural. Para, esto se interpreta así. Se traduce su. Tú, de ti, para ti, a ti. Así se traduce. En el plural sería nosotros, de vosotros, para vosotros y a vosotros. Para vosotros, dije, ¿verdad? Para vosotros. Aquí está la traducción. Umin es para vosotros. Luego viene oti. Oti es una conjunción subordinal que traducimos como que o para qué. Aquí yo traduzco que, oti, que. Luego viene umi pegado porque son dos partículas negativas. Y aquí es doble partícula negativa. De ningún modo traducimos nosotros. Que de ningún modo. Aquí está traducido, ¿verdad? De ningún modo es umi. De ningún modo es un decreto de Jesús. Y luego viene parelti. Parelti, como usted lo ve aquí, es un verbo. Viene de parer homé, que significa sobrepasar. Entonces, aquí tenemos el paradigma de parer homé, que viene en la voz activa. Ahí encontramos ese verbo. Este parelti lo encontramos ahí. ¿Dónde lo encontramos? En la voz activa, en el tiempo oristo y en el modo subjuntivo. No tenía que pasarse todavía. Parelti. Y aquí está parelti. No le he hecho todos los demás. Tercera singular. Aquí está tercera singular. Parelti, es decir, se traduce sobrepasare. Yo sobrepasare, tú sobrepasares, él sobrepasare. Sobrepasare. De ningún modo sobrepasare. ¿Vieron qué fácil es traducir? Vamos al otro. Sobrepasare. Y viene de parelti, sigue y genia. Y genia. Y genia, aquí está. Bueno, obviamente, y genia es un sustantivo, viene de genia, generación. Genia, ¿dónde lo encuentro? Aquí. Ahí está. Ahí está genia. Genia es un nominativo. Genia, aquí aparece mucho más fácil, porque aparece con el artículo. Y genia, con el artículo. Lo que nos ubica en el nominativo, ¿verdad? Lo que nos ubica en el singular. Y sabemos que es femenino. Femenino, singular, nominativo. Femenino, singular, nominativo. Aquí está. La generación. La generación, seguimos con afti o afti. Afti es un pronombre demostrativo. Viene de utos, esta. Pronombre demostrativo es una especie de adjetivo. La generación esta se refiere si esta, vamos a trabajar un momentito, es femenino, este tiene que ser femenino. Vamos a ver si es cierto. Es un femenino, ¿verdad? Ahora, singular y nominativo igual afti. Igual que el anterior. Porque el adjetivo califica al sustantivo. La generación esta. ¿Ven? Ahí tenemos ese. Luego tenemos, vamos a ver, eos. Eos es una, en este caso, una conjunción puede ser subordinada o una preposición impropia. La cuestión es que lo traducimos como hasta. La generación esta, hasta, ¿lo ven? Ahí está, hasta. Y
hasta sigue an, ¿lo ve? Eos, an. ¿Qué es an? ¿Qué es an? An es una partícula modal que, bueno, denota duda, que, hasta que, ahí está, y hasta que, luego viene panta. Panta. ¿Qué es panta? Es un adjetivo. Viene de paz. Paz, pasa. Aquí está paz, adjetivo. Todo, toda. Viene de paz, pasa, pan. Así vienen los diccionarios, estos tres. El nominativo singular de todos los tres. Pasa, paz, pasa, pan. Y eso me dice que es un adjetivo. En este caso, hasta que todo, y este todo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a buscar dónde está panta. Y entonces, ¿dónde lo encontramos? Bueno, y vamos igual. Panta, ¿recuerdan? Panta y panta. Vamos a ver, para yo saber todo, necesito saber esto. Porque es todo esto. Entonces recuerdan en el esto. El esto, tafta, estaba aquí, pero no estaba en el acusativo singular. Por lo tanto sabemos que es neutro, ¿verdad? Tauta, en este caso panta es neutro. Neutro, en este caso, plural nominativo, ¿verdad? Neutro, plural nominativo. Ahí está. Tauta, todo. Luego sigue todo esto, tauta. Tauta lo tenemos aquí en el nominativo y en el acusativo. Sabemos que es tauta. Sabemos que es todo. Aquí está neutro, plural nominativo. Igual que el nominativo de acá, ¿verdad? Viene de utos, esta, ¿verdad? Todo esto, porque tienen que acordar, en este caso es todo esto. Todas estas, ¿verdad? Todas estas. Aquí podríamos hablar de todas estas, ¿verdad? Nada más que vean ustedes, y aquí es donde vamos a ver todas estas, y entonces viene genite. Genite, y aquí genite es un verbo que viene de ginomai, recuerden que es un verbo defectivo. Generar, ¿verdad? Generar, en este caso es un verbo defectivo en la voz media. Viene la voz media, pero recuerden que es de la voz media. Pero aquí tenemos, aunque sea un verbo defectivo, habría que ver si en la voz activa tienen el auristo. Y luego dice que es del tiempo auristo y es del modo subjuntivo, aquí. Y entonces viene en el tercero singular, genital. Y entonces se genere o genere. Hasta que todas estas genere. Y aquí viene en singular y todas estas en plural. Yo quiero que note esto es plural y esto es singular. Nosotros en español ponemos esto en singular y esto en singular, o los dos en plural o los dos en singular. Eso es una de las situaciones que presenta el griego, que muchas veces está hablando de estas y de pronto el plural, de pronto el verbo viene en singular, respondiendo a una situación en singular. Entonces aquí debería decir hasta que todo esto, todas estas se genere. Y ve que suena raro, pero así es el griego y por eso en ese sentido no podemos defender una idea donde el griego esto lo utiliza y lo ve como normal. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera pues llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y que le haya dejado un montón de inquietudes importantes para seguir investigando. Que el Señor lo bendiga
ricamente y nos vemos en el próximo programa.